Una vez, 2 veces, 5, 10. Pero cada vez que lo terminaba, todo volvía al principio. A las 12:01, a la misma sala, a las mismas sombras, a la misma opresión insoportable que le apretaba el pecho y le helaba la sangre, como si el tiempo se hubiera detenido para torturarlo eternamente. La casa no lo dejaba ir, lo estaba moldeando, quebrando, absorbiendo lentamente, como si fuera arcilla en manos de una fuerza invisible y maligna que se alimentaba de su miedo y desesperación. En cada ciclo, Lucas sentía cómo su voluntad se debilitaba, cómo su conciencia se diluía hasta casi desaparecer, y cómo algo dentro de él se rompía en pedazos irrecuperables, dejando solo un vacío helado. La sombra humanoide comenzó a seguirlo en cada repetición, más cerca, más agresiva, susurrando palabras incomprensibles, pero cargadas de amenaza, llenando el aire con una angustia insoportable que se clavaba como cuchillas en sus entrañas y le paralizaba el alma. Ya no distinguía sueño de vigilia, ni recuerdos reales de las ilusiones malévolas que la casa proyectaba para atraparlo en su red oscura. Empezó a olvidar su nombre, su rostro, su pasado, como si la casa estuviera borrando con paciencia y crueldad cada fragmento de su identidad, consumiéndolo poco a poco. Al final comprendió que no había escapatoria, que él no era el primero en caer en esta trampa ancestral, ni sería el último, que la casa era un pozo sin fondo, un agujero oscuro que devoraba almas rotas y desesperadas, atrapándolas para siempre en un ciclo sin fin de horror y desolación. Resignado se dejó caer en el centro de la sala, agotado y derrotado, y frente a él apareció un espejo que no estaba allí antes, reflejando no solo su imagen, sino algo mucho más aterrador y definitivo. En él ya no se veía solo. Estaba rodeado por decenas de sombras inmóviles, todas con ojos negros que brillaban con un brillo antinatural en la oscuridad profunda, todas susurrando su nombre en un coro eterno, monótono, que atravesaba su piel y se incrustaba en su mente como una tortura interminable e implacable. En ese instante terrible, Lucas entendió que su alma se había unido a ellas, que él ya no era un hombre libre, sino parte de la casa, un eslabón más en su cadena maldita, que él también sería la sombra que esperaría al siguiente visitante desprevenido, el próximo a caer en el pozo sin fondo. Su última acción, con las manos temblorosas y el alma desgarrada por el miedo, fue dejar grabada una advertencia en el mismo espejo, casi ilegible por el terror y la desesperación. Si alguna vez entras en una casa vieja y sientes que el tiempo se detiene, huye. No escuches las voces, no busques explicaciones, porque la casa de las sombras nunca te deja ir. Si quieres descubrir el oscuro secreto que atrapó a Lucas y qué horror se esconde tras esa puerta maldita, quédate hasta el final, porque lo que verás no es para los débiles de corazón. Lucas buscaba escapar de la ciudad, del estrés, del ruido constante que lo perseguía incluso en sus sueños. Por eso alquiló una vieja casa en las afueras de un pueblo casi abandonado, un sitio aislado, rodeado de árboles secos y caminos de tierra, sin vecinos ni cobertura celular. Era el tipo de lugar al que uno va para olvidar el mundo. La casa, aunque antigua y desgastada, parecía perfecta para encontrar algo de paz. Techos altos, muebles polvorientos, pero intactos, y una calma extrañamente profunda. Sin embargo, desde el primer instante en que cruzó el umbral, el ambiente cambió. Un silencio antinatural lo envolvía todo, el tipo de silencio que hace que incluso los latidos del corazón parezcan estruendosos, como si el sonido mismo hubiera sido suprimido por algo más grande, más oscuro. En la sala, un reloj de péndulo marcaba las 12:01, y por más que pasaban los minutos, las agujas no se movían.
Lucas intentó ignorarlo, atribuyéndolo a un simple desperfecto, pero pronto comenzaron los verdaderos signos de que algo no estaba bien. Mientras se acomodaba, notó que una sombra en la pared se alargaba sin razón aparente, aunque ninguna luz cambiaba de posición. Al observarla mejor, esa sombra parecía moverse por voluntad propia, como si respirara con una intención consciente. La figura se deformó hasta adquirir forma humanoide, sin rostro, solo con 2 puntos oscuros donde debían estar los ojos, y lo observaba desde la oscuridad más densa que jamás había sentido. La temperatura bajó de golpe, como si el aire mismo se congelara. Las luces comenzaron a parpadear hasta apagarse por completo. Trató de salir, pero las puertas se cerraban solas, como si la casa tuviera conciencia, como si estuviera viva y no quisiera dejarlo ir. Su celular no solo no tenía señal, sino que en la pantalla apareció un mensaje imposible, escrito en letras rojas sobre fondo negro. Nunca podrás salir. Las ventanas que antes daban al bosque, ahora solo mostraban un muro interminable, blanco, como si el mundo exterior hubiera desaparecido o nunca hubiese existido. Los susurros comenzaron poco después. Voces tenues, guturales, que lo llamaban por su nombre, que arrastraban las palabras desde los rincones oscuros, desde detrás de las paredes, desde dentro de su propia mente. Desesperado, Lucas comenzó a buscar una salida y terminó en el desván, donde encontró un antiguo diario cubierto de polvo y manchas secas. Las páginas hablaban de un ritual ancestral interrumpido. La casa, según explicaba, fue construida sobre un cementerio indígena, y el lugar debía mantenerse en equilibrio mediante sacrificios periódicos. Al no completarse el último ritual, las almas quedaron atrapadas entre dimensiones, convirtiéndose en sombras errantes que absorben a todo aquel que entre. El diario explicaba el proceso del ritual, y Lucas, aferrado a una mínima esperanza, intentó realizarlo.